Gracias. A ver, una última pregunta, pero luego quiero que vosotros podáis también participar en el debate, aunque sea breve. Bueno, muy bien. Voy a resumir la última pregunta, que es ¿quién le pone el cascabel al gato? Por decirlo de una manera muy brutal. Tenemos las generaciones mejor educadas que ha habido en Europa, gente muy preparada, tenemos gentes que han hecho informes excelentes sobre la situación, tenemos todos los diagnósticos, sabemos la enfermedad que tenemos, dónde nos duele, qué pastillas hay que tomar. Estoy refiriendo a los informes de Draghi y de Letta, que nos hablan del mercado interior, los fallos, las ineficiencias, los sistemas que fallan, sabemos cómo hay que hacerlo. La cuestión es, ¿dónde están las fuerzas políticas coordinadas para poner un cascabel al gato? Porque estamos perdiendo el relato. Como tú decías ahora, estamos perdiendo el relato. Es decir, más derechos. Es que si terminamos hablando de que la libertad no es un derecho, sino es ir a tomar cervezas. Estamos dando la vuelta a las palabras. Es decir, estamos perdiendo el relato y a mí me preocupa muchísimo dónde se agrupan las fuerzas que convergen en defender esta idea de Europa, que es la que creo que compartimos todos. Y no fallan ni diagnósticos, o sea, sabemos lo que está pasando, sabemos cómo hay que corregirlo, sabemos cuánto cuesta corregirlo, tenemos toda esa información, es que está perfectamente elaborada. La pregunta es dónde están las fuerzas que se pueden unir para que esto avance. Y yo, vamos, soy terriblemente pesimista, pero espero que nos des un poco de optimismo. Tiene que ver con la última pregunta. Lo que hemos visto, me refiero a la cuestión del papel de la ultraderecha en Europa, un papel que, por cierto, en el Parlamento hasta ahora no ha sido central, porque en el Parlamento nunca han tenido por supuesto, no digamos una mayoría ni una capacidad de bloqueo, pero hay dos novedades negativas. Primero, que tú lo has dicho, están más presentes que nunca en el Consejo de la Unión, ¿no? Porque hay ultraderechas que o bien están en el gobierno, caso de Italia, y además un país importante, no cualquiera, porque Orbán lleva mucho tiempo en Hungría, ¿no? O bien forman parte de la coalición, como segundo partido de la coalición, o bien apoyan el gobierno desde fuera, ¿no? Y eso lo vemos en Suecia, lo vemos en Finlandia, lo hemos visto hasta ahora en Holanda. Vamos a ver qué pasa en las elecciones repetidas, ¿no? Entonces, esto es mucho más dañino porque hasta ahora, como digo, en el Parlamento Europeo no han tenido capacidad de influencia, pero en el Consejo cada vez la tienen más, ¿no? Y no sé si visteis una carta donde, por cierto, se apuntó también alguno que dice que es socialdemócrata o que dice la primera ministra danesa, que firmaron una carta diciendo que había que reformar la Convención de Derechos Humanos, que es demasiado favorable a los inmigrantes, ¿no? Claro, este tipo de movimientos están yendo a más, sobre todo por el Consejo. En el Parlamento hay también un problema nuevo, por decirlo, y ahí no quiero parecer especialmente partidista, porque como sabéis los federalistas hay de todos los colores ideológicos, pero no podemos negar que desgraciadamente el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo y también en algunos gobiernos está jugando a aliarse con la ultraderecha para no exactamente echar atrás la integración, porque yo creo que el Partido Popular Europeo sigue siendo un partido a favor de la integración, incluso también aumentando la dimensión federal desde el punto de vista institucional, ma non troppo, pero bueno, no es que estén en contra del proyecto europeo, pero para dar marcha atrás a algunas medidas que han considerado demasiado progresistas del mandato anterior, por ejemplo el Pacto Verde, no duda en absoluto en aliarse con la ultraderecha, ¿no? Y esto es muy peligroso porque y eso enlaza con tu comentario, ¿no?, de las fuerzas políticas europeas. Este invento, no sé si me permitís la expresión un poco chusca, ha funcionado porque los partidos democráticos y proeuropeos han trabajado siempre juntos en Europa. Y también muchas veces en los estados, pero desde luego en Europa. De alguna manera esto ha sido un proyecto, y es un proyecto donde ha tenido unos accionistas de referencia en su consejo de administración, digamos, que son los democristianos, los socialdemócratas, los liberales y últimamente ya desde que aparece esa fuerza política, los verdes, ¿no? Y somos los que hemos pilotado el proyecto con
nuestras diferencias ideológicas, pero siempre tratando de avanzar por el centro, es decir, poniendo en común, pues sí, el mercado, pero con dimensión social, con dimensión ecológica, y siempre con una idea de poner más soberanía en común. Ese ha sido el leitmotiv. Eso ahora está en duda. Y yo creo, bueno, puedo parecer un poco retrospectivo, pero creo que la receta original es la que vale y es la que tenemos que seguir defendiendo. Gracias. Ahora tenéis la palabra. Por lo menos vamos a intentar que podáis hacer un par de preguntas o tres y que Domènech lo pueda contestar. Sí, por tu experiencia, ¿qué horizonte temporal contemplas tras la toma de consideración en el Consejo de la posible propuesta de suspensión del acuerdo comercial? ¿Es por razones de Eso no lo sabe nadie, porque primero tiene que hacerse el examen, que desde nuestro punto de vista es prácticamente una formalidad, ¿no? Pero tienen que ahora catalogar todo lo que ha venido haciendo Israel desde el 7 de octubre y decir esto son violaciones de los derechos humanos, son crímenes de guerra, son crímenes contra la humanidad. ¿Cuánto tiempo van a tardar en hacer ese catálogo? No lo sabe nadie. También depende de la voluntad que tengas. Puedes hacerlo muy rápido, puedes tomarte tu tiempo. Yo desde luego no me consta que hay una estimación de si eso va a tardar un mes, 2 o 3. No debiera tardar mucho más que eso, para mí, desde mi punto de vista. Conociendo cómo funcionan las instituciones comunitarias, no debiera tardar más que eso. Pero luego, y ahí eso va también con la crítica acertada que tú hacías a von der Leyen, ¿no?, de cuál ha sido su línea muy alemana, ¿no?, en esta cuestión, cuando ella decide poner el asunto en el orden del día del Colegio de Comisarios. Porque el Colegio de Comisarios tiene que aprobar ese examen que hagan los técnicos, para entenderlos. Que ahí también se verá que ahí los estados también participan, porque como cada estado tiene un comisario, cosa también discutible, pero hasta ahora es así, cada estado tiene un comisario, con lo cual se reproduce una cierta lógica intergubernamental también en el Colegio de Comisarios y tiene que haber una mayoría para que se apruebe ese examen negativo, ¿no?, del cumplimiento de los derechos humanos, pero es la presidenta la que pone el asunto en la agenda, en el orden del día. ¿Cuándo lo va a hacer? Tampoco lo sabemos. Por tanto, me resulta muy difícil. Te puedo decir lo que yo creo que tendría que ser el calendario, no más de 3 meses. Poniéndolo todo junto, el examen que vaya al Colegio de Comisarios y que luego vaya al Consejo y el Consejo tome una decisión. Pero si van a tomarse más tiempo, si van a querer ralentizarlo, me puedo imaginar, si me aprietas, que puede haber un interés en ralentizarlo por parte de los que siguen siendo favorables a Israel, porque, como decía antes, en el momento en que llegue el momento de la verdad es muy difícil decir que no haces nada. Por tanto, vayamos retrasándolo lo más que podamos. Igual, mientras tanto, hay un alto el fuego y dejan de caer bombas y ya no hay tanta... igual ya no se acuerdan de que habíamos dicho que había que suspender el acuerdo. Vale. A ver. Europa nace de un trauma colectivo. Europa nace. Es que no le oigo. Europa y Israel nacen de un trauma, que es la Segunda Guerra Mundial, el estudio del origen de la Europa. Sí. Y ahora, en la reunión en Europa, lo que hay es otra ideología. Las fuerzas constituyentes y el mapa al que se quería dirigir era una Europa que quieren paz, que era un cierto camino hacia una igualdad, la democracia cristiana, no sé, y los socialdemócratas fundamentalmente como núcleo original, eso se iba al carajo. Y estamos viviendo otro nuevo mundo, con una nueva ideología. Todo lo que es el espíritu de ese fundador está en crisis. Entonces, somos hijos de los traumas. Y en Europa hay una generación que ha olvidado el trauma original, también de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, todas estas cosas. Entonces, armarse ideológicamente, ¿qué tipo de sociedad se va a seguir construir en Europa? ¿Qué tipo de Europa? Yo estoy de acuerdo que
el proceso de integración europea arranca con el trauma de la Guerra Mundial. La aspiración en ese momento es la paz. Claramente, 75 años, la paz a través de la integración supranacional. Esa es la gran intuición, el gran cambio de paradigma respecto de lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? En cuanto a organizaciones internacionales. La paz entre europeos la hemos conseguido. Por cierto, no hay que... ya lo damos un poco por sentado, pero si vemos la historia de Europa, estos 75 años es muy poquito tiempo y es la excepción, no la regla. Por tanto, podemos también ponernos una medallita, los europeos, de haber abolido las guerras entre nosotros a través de esto que hemos hecho, que es la Unión Europea. Ahora, pero al mismo tiempo, no creo que nos quedemos sin incentivos para la integración, porque si entonces era la paz, yo ahora diría que es la supervivencia. Es decir, si tenemos que dar argumentos a nuestros conciudadanos para que apoyen nuestro ideal de integración, es decir, mirad el mundo como es ahora, lo que tenemos a un lado, lo que tenemos a otro, lo que tenemos por debajo, el Sahel, tú lo has mencionado, si no nos integramos, acá nos comen y acabamos hablando chino o ruso. Por tanto, de la paz a la supervivencia. Bueno, muchas gracias, Domènec. Gracias por venir aquí a estar con nosotros, a compartir el Día del Federalista y a reflexionar sobre los desafíos de Europa. Terminamos y Alberto clausurará el encuentro. ¿Habéis hecho fotos del acto? Sí. Vale. Vale. Que haya venido aquí con nosotros y bueno, simplemente clausurar el acto porque no tiene sentido que ya habrá otra ocasión de hacer la reflexión que pasaba. Sí, pero igual